siempre de tu amor. Anunciaré tu inmenso amor, no se puede ocultar en el mundo. Basta con creer y aceptarte con el corazón. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora, Dios los bendiga. Estamos aquí en los estudios de la radio, hemos podido llegar, gracias a Dios, por este día miércoles 16 de abril de este 2025. Gracias a Dios que podemos estar en vivo acá en los estudios de la radio. Le agradecemos a Dios por cada uno de ustedes que están en la sintonía y vamos a estar hasta las 0 horas como todos los miércoles. Oramos al Señor y presentamos este programa de este día miércoles 16 de abril de este 2025. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo nos dirigimos a ti, agradeciéndote porque hemos podido llegar, porque podemos estar acá para hacer este programa, para la gloria de tu nombre. Podemos estar, Dios mío, un miércoles más. Te agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor Dios mío, porque tú nos has llamado, Señor, y es un privilegio para nosotros seguirte y servirte, poder servirte, poder ser predicador, poder, Dios mío, ser un adorador, poder estar, Señor Dios mío, aquí, Señor Dios mío, para hablar de ti. Bendice, Señor, nuestras vidas y la vida de los que están oyendo. Estés bendiciendo cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Toca los corazones, las mentes, los cuerpos, sana a los enfermos, liberta de toda cautividad, echa fuera a los demonios, destruye toda fuerza de oposición. En el nombre poderoso de Jesucristo te agradecemos, Señor Dios mío, tu inmensa misericordia, tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Aquí estamos, Señor, un miércoles más y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, que tu Espíritu Santo se manifieste a través de esta oración y a través de tu palabra y de cada canción a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en la sintonía. En tu nombre abrimos este programa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Estás escuchando Hablando de ti. Gloria a Dios, estamos en vivo acá en los estudios de la radio. Pasamos los números de teléfono para poder comunicarte. El 1160 39 33 75, el WhatsApp de la radio 1160 39 33 75, 60 71 38 45, 60 71 38 45, el número de línea, y el WhatsApp de Hablando de Ti es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Tengan ustedes muy buenas noches, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Mi nombre es Teresa y estoy acá con mi esposo, el pastor Omar Escubilla, para hacer este programa como todos los miércoles, como ya fue presentado, anunciado, y ya hemos puesto este programa en las manos de nuestro Señor a través de la oración que el pastor hizo al comienzo. También gracias a Dios por nuestro hermano operador Mauro Sánchez. Gracias a Dios que pudimos llegar justo cuando estábamos por salir. Se largó a llover bien fuerte, pero estamos acá en vivo en los estudios de la radio para compartirte la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual nos edifica, nos consuela, nos fortalece. La palabra de Dios que nos exhorta, nos corrige, nos disciplina también. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la disciplina en la iglesia local, ¿sí? Y estuvimos viendo la semana anterior, dos miércoles anteriores, acerca de la Pascua judía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la institución de la Cena del Señor en lugar de la Pascua judía. Y hoy vamos a continuar con este tema, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la Pascua también. La disciplina en la iglesia es importante. Por eso te invito a que te puedas quedar con nosotros en la sintonía, y qué mejor que la carta a los Corintios para hablar acerca de este tema justamente. Un capítulo específicamente, con la ayuda y la gracia del Señor, vamos a estar tocando en esta noche el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Gloria al Señor. Y este habla de un caso verdaderamente, de un tema, ¿no? De un pecado escandaloso cometido por un miembro de la iglesia que no había sido disciplinado, ¿sí? Y esto es palabra de Dios, consejo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. La palabra de Dios está vigente, la palabra de Dios es actual, permanece para siempre, ¿sí? Pasado, presente y futuro, la palabra de Dios permanece, ¿sí? Gloria al Señor. Aún los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha ordenado, lo que Dios nos enseña a través de esta palabra, estos consejos que tenemos en las Escrituras para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo acerca de la Pascua, de ese cordero que fue inmolado, de ese cordero en el Antiguo Testamento, que significaba la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto en aquel tiempo. Y a nosotros nos simboliza la liberación de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que estábamos viviendo en el mundo, sometidos, ¿no?, al sistema mundano, sin conocimiento de Dios. El Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado. Él es nuestra Pascua. Por eso damos gloria al Señor que podemos compartir esta palabra viva y eficaz. Y estamos hablando acerca de la dejadez de los guías, de aquellos que eran los responsables de la obra del Señor acá en Corinto, tan contraria a las normas cristianas establecidas por el Señor mismo y por sus apóstoles. Y surge de una especie de suficiencia propia a la que hay que añadir un concepto falso de la libertad. Esto sucede cuando nosotros decimos, bueno, estamos en la gracia de Dios y somos muy permisivos, muy liberales con ciertas cosas que Dios dice que no, que Dios puso límites, que Dios estableció, ¿sí?, fundamentos para que nosotros fuéramos edificados como cuerpo del Señor, como iglesia de Jesucristo, ¿sí? Por eso la importancia, hermanos, de
tener disciplina en la iglesia local. Sí, gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de que cada congregación tiene que tener su disciplina, tiene que tener su orden, tiene que tener, hermanos, ese respeto, esa reverencia a las cosas de Dios. Y en este caso había un problema bastante grave acá en la iglesia de los Corintios, y sin embargo no había no se había tomado cartas en el asunto para resolver este tema, ¿sí? Y no es probable que los guías excusaran el crimen en sí, pero quizás decían, nosotros como iglesia no nos vemos afectados por lo que ha hecho un miembro, por escandaloso que sea el pecado en sí. Al que lo perjudica es a él. Sí, a mí no me hizo ningún mal, pero sin embargo, la palabra del Señor nos va a hablar en esta noche como lo hace siempre, ¿sí? Y ya notamos en la introducción que no hallamos en esta carta un tema dominante, desarrollado lógica y ordenadamente, sino una serie de soluciones que el apóstol aplica a los problemas locales de los cuales había sido informado, o por carta o por boca de los hermanos que visitaban en Éfeso, ¿sí? Que le visitaban cuando él estaba en Éfeso, le llevaban los informes de cómo estaban las congregaciones donde él había pasado predicando el Evangelio, ¿sí? Donde él había ido sembrando esta semilla. Lo mismo que vamos a hacer nosotros en un par de días, ¿no? Acá en Isidro Casanova vamos a ir a sembrar la semilla, la palabra de Dios, ¿sí? Gloria al Señor allí en Casanova. Así que qué gozo va a ser poder compartir cuál apóstol Pablo, cuál apóstoles del Señor que fueron comisionados de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles, pero la Biblia nos dice que el Señor comisionó a sus discípulos, dentro de los cuales estamos nosotros también, porque en el evangelio de Juan capítulo 17, él oró no solamente por los que tenía allí, sino por los que habían de creer en él por el testimonio justamente de los discípulos, de los apóstoles, de los que habían caminado con Jesucristo. Y nosotros somos, ¿sí?, fruto de la predicación de otro. Gloria al Señor por eso, gloria al Señor. Y ahora nosotros vamos a sembrar también para tener fruto, ¿sí? Gloria al Señor en la tarea evangelística, en la predicación del Evangelio. Y en esta noche, qué bueno que podamos compartir esta palabra viva y eficaz de nuestro Dios, ¿sí? Gloria al Señor. Y Pablo deja el tema de los sectarismos, ¿no?, que viene hablando en los capítulos anteriores, que surgían de la sabiduría carnal de los corintios, y pasa a solucionar problemas de conducta y de disciplina en la iglesia local. ¿Sí? Había algo que todos sabemos, que estaban divididos los corintios, ¿sí? Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, y hasta se habían formado como un partido político los de Cristo. Tremendo, tremendo. Gloria al Señor. Vieron que los tiempos pasan, los siglos pasan, pero el hombre no cambia, sin Cristo no cambia. Y los mismos problemas muchas veces se suelen ver en nuestros tiempos actuales. Pero damos gloria al Señor que podemos crecer, que podemos aprender, que tenemos la palabra que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, ¿sí? Gloria al Señor. Y no obstante, no deja de existir un enlace real entre los temas que acabamos de considerar y el que nos ha de ocupar este capítulo. ¿Sí? Acordémonos todo lo que veníamos viendo acerca de la Cena del Señor la semana anterior, la discriminación, lo que sucedía verdaderamente en ese capítulo 11 que hemos compartido de esta carta misma, y hermanos, lo que sucedía, ¿no?, cuando participaban de la Cena del Señor. Y vemos, hermanos, que no se sometían a la palabra, sino que se dejaban llevar por impulsos personales, hallándose quizás inconscientemente, ¿no?, bajo la influencia del medio ambiente de la sociedad de Corintio, ¿sí?, de Corinto. Quizás estaban muy influenciados por esa pasada manera de vivir, todavía tenían cosas arraigadas en ellos que no les permitía disfrutar de la libertad cristiana, y no ponían atención, ¿no? Y en este caso su sentido de superioridad como cristianos motivó el abandono de normas vigentes hasta en la sociedad greco-romana de la cual habían salido.
pues quedaban indiferentes frente a un crimen social que era condenado aún por los moralistas paganos. Todo lo que incluso a la gente que no conocía o no estaba dentro de la iglesia del Señor condenaba ese tipo de pecado, pero para los hermanos les daba lo mismo. No le prestaban atención, no le daban valor, ¿sí? Hermanos, y así muchas veces sucede en las congregaciones hoy actualmente. Por eso que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude. Él no ha cambiado, ¿sí? Dios es santo, 3 veces santo, y ¿saben una cosa? Gloria al nombre del Señor. Él no cohabita con el pecado. Donde hay pecado, el Señor no está. Él no cohabita con el pecado porque justamente es santo. Para eso murió Jesucristo, para que vivamos una vida de santidad. Gloria al Señor. Y vamos a ver acerca de la disciplina en la iglesia local. No es preciso anticipar las lecciones detalladas que corresponderán al examen del texto, pero el sentido general del pasaje nos hace meditar en la necesidad de mantener limpio el testimonio de la congregación cristiana frente al mundo. Usted sabe que tenemos, ¿sí?, testigos que nos están observando, ¿sí? Cada uno de nosotros somos puestos bajo la lupa del ojo, ¿sí?, humano. Nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, ¿sí?, todos nos están observando todos los días. ¿Que nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos, hermanos. Pero qué bueno que es remediar, ¿sí? Qué bueno que es reconocer y qué bueno que es abandonar el error y ponernos, ¿sí?, a trabajar en esa área débil de nuestra vida, de nuestro carácter. ¿Para qué? Para que eso no vuelva a suceder, ¿sí? Por eso, desde luego y desafortunadamente abundan ciertos pecados entre los miembros de las iglesias que impiden la plena manifestación de la potencia del Espíritu de Dios, sobre todo aquellos que nacen del orgullo personal y de la falta de amor entre hermanos, que tantas veces obstaculizan la comunión con Dios y la de unos con otros. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces estas faltas personales, el orgullo personal, es tremendo el orgullo. Habíamos hablado en la vigilia, creo que estuvimos hablando acerca del orgullo, que tremendo, ¿no? Porque fue aborrecido Esaú, como dice Dios en su palabra, ¿sí? Por el orgullo. Y estamos viendo el libro de Abdías que pone al descubierto cómo era Esaú realmente. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, es bueno que nosotros sepamos que son graves, pero son internos, camuflados muchas veces bajo una capa de sonrisa y de buenas palabras, estos tipos de pecados o faltas. Para tales pecados existe el remedio de las exhortaciones basadas en la enseñanza de las Escrituras y hasta el de las severas amonestaciones cuando hay lugar para ellas. Pero vienen a ser el producto de un malestar dentro de la familia, ¿sí? Generalmente cuando hay alguna falta, algún hermano que está en su orgullo, en su postura personal, y eso trae aflicción, trae conflictos, trae desavenencias. Y bueno, hermanos, los hijos se portan mal dentro de las familias, pero han de ser ayudados en casa de todas maneras. Cuando nuestros hijos tienen una mala actitud, como padres, ¿qué hacemos? Los corregimos, no los echamos, ¿sí? Los corregimos y los disciplinamos, ¿sí? Amonestamos, gloria al nombre del Señor, aconsejamos, y también tiene que tener una disciplina para que pueda entender, ¿sí?, la gravedad de su error. No le vamos a andar palmeando la espalda, y muchas veces en esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo en este tiempo, muchas veces se le da rienda suelta, ¿no? Hagan lo que quieran, los niños deciden, los jóvenes deciden, los adolescentes deciden, ¿sí? Sobrepasando la autoridad de los padres. Bueno, eso es en el mundo, pero en Cristo hay disciplina establecida en la palabra del Señor, ¿sí? Los hijos se portan mal, pero nunca los vamos a echar. Al contrario, los vamos a ayudar en nuestra casa, bajo nuestro propio techo, y no separados de la familia, no los vamos a separar. Y en el caso de pecados escandalosos, sin embargo, que se reconocen como tales aún en la sociedad mundana, existe una incompatibilidad manifiesta entre el testimonio de la Iglesia y el acto inmoral que se ha cometido.
Es como si un hijo pisoteara la honra de la familia y al persistir en su actitud destruyera la esencia misma del hogar. Así es el caso del miembro que comete pecados escandalosos, pues echa por tierra el testimonio de la iglesia y ha de ser separado de la comunión, aún tratándose de un hermano que ha tenido una verdadera experiencia de conversión, ¿sí? Es muy importante que entendamos bien la base de la excomunión, no considerándola como un castigo que recibe un hijo que se porta mal, sino la separación de una persona que ha caído en mala conducta incompatible con la vida y el testimonio de la iglesia. Gloria al Señor, porque la iglesia del Señor tiene que tener una conducta, tiene que tener un testimonio, ¿verdad, hermanos? Porque estamos predicando al Dios vivo, porque estamos profesando una fe, ¿sí? Decimos que la fe en Jesucristo es la que salva, decimos que Cristo ha cambiado nuestra vida, entonces tenemos que conducirnos de tal manera que debemos guardar nuestro testimonio. Gloria al nombre del Señor. En cuanto al culpable como persona, se busca su bien espiritual, puesto que toda disciplina es tendente a la restauración, con tal que haya prueba de un verdadero arrepentimiento, apartándose el hermano de su pecado. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona se arrepintió genuinamente? Porque ha abandonado el pecado, porque ha enmendado la situación, ¿sí? Porque ha recibido con mansedumbre la disciplina, la corrección, la exhortación. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Pero si persiste, porque también cuántas veces verdaderamente hemos visto casos y casos de que el hermano o la hermana siguen lo mismo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y una y otra vez en la misma situación, no hay un cambio. Quiere decir que no hubo un arrepentimiento genuino, porque el verdadero arrepentimiento produce cambios en la manera de pensar, ¿sí? Gloria al Señor. Hay un cambio en su manera de pensar, entonces no vuelve a cometer el mismo pecado, ¿sí? Cuando uno se arrepiente genuinamente. Toda verdadera disciplina, la que se describe en el Nuevo Testamento, presupone congregaciones cuyos guías hacen todo lo posible para no recibir a la comunión, sino a personas que dan evidencia fehaciente de ser nacidos de nuevo. Pueden ser engañados en un caso particular, pero no impide que las congregaciones en sí sean constituidas por verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor, ¿sí? Estamos hablando en el caso de los ministerios, porque obviamente que a la congregación viene gente que no ha nacido de nuevo, que no está convertida, gente que es carnal, ¿sí? No todos son espirituales, hay personas que son carnales, que no han nacido de nuevo, que no se han convertido, sino que están convencidos, ¿sí? Les gusta ir a la iglesia, pero no hay un cambio de vida todavía, quiere decir que no han nacido de nuevo. Gloria al Señor. Pero hermanos, vamos a aquellos que tienen que liderar, aquellos que tienen que ministrar, aquellos que tienen que servir, tienen que ser nacidos de nuevo. Y de la misma manera para participar de la cena del Señor, porque si no comemos y bebemos, juicio hemos compartido. Gloria al Señor. Tratándose de organizaciones religiosas que reciben como miembro a los bautizados o a los no bautizados, sin averiguar en lo posible si son regenerados o no, la disciplina del Nuevo Testamento se hace imposible. ¿Cómo se ha de separar a una persona que ha pecado gravemente de una compañía mezclada en la que la luz procura convivir con las tinieblas? Vieron que muchas veces vienen a la congregación personas de otra congregación y muchas veces huyeron de su lugar, abandonaron su congregación. ¿Por qué? Porque no solamente porque estuvieron en algún desacuerdo, sino porque han caído en un grave pecado. Y van a otro lado, incluso algunos se van a otras provincias. ¿Cuántos casos hemos visto, ¿no? De pastores que de pronto han adulterado, han cometido estafa, han hecho cuantas cosas y se fueron de misión a otra provincia, ¿sí? Abandonando a su familia, abandonando a la congregación, y allá nuevamente empezaron como si fuera que nada hubiera pasado. ¿Y qué transmiten? Muerte, ¿sí? Muerte. Hermanos, lo que tienen van a dar. Por eso importante es tratar estos temas con todo respeto, con sumo cuidado. Gloria al Señor.
Y como es de esperar, Pablo no se contenta con señalar el procedimiento a seguir en el caso del incestuoso, porque acá es un pecado de incesto, sino que pasa del caso concreto a la consideración de las relaciones de los santos con los pecadores en general, señalando normas de moralidad para la familia de Dios que son completamente diferentes a las del mundo. Sí, hermanos, en nuestra disciplina, nuestras normas no son las del mundo, son las de Cristo, ¿sí? Son las normas de Dios, lo que Él ha establecido para nuestra sanidad interior, para nuestra salvación, para nuestra edificación y aún para nuestra consolación. Gloria al nombre del Señor. Las normas que Dios ha establecido son para sanidad, tanto espiritual, mental como física. Gloria al Señor, porque el prestar atención a la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Por eso, al principio, hermanos, vamos a ver este capítulo 5 en esta noche, pero antes quiero leer unos mensajes, ¿sí?, que han llegado, y vamos a pasar a otro tema. Gloria al Señor, otro tema. Y gracias por la hermana Virginia Rosa, que está en la sintonía, dice: paz, bendición, hermana, pido oración porque me agarran calambre en los pies y no puedo dormir a la noche, y pido oración por mi hija porque está engripada y tiene fiebre. Dice, nos manda bendición la hermana Virginia, gloria al Señor. También se comunicó en esta noche, sí, vamos a ver otro mensaje, el hermano Jorge Oscar Maidana, dice: muchas bendiciones, hermanos, gracias, hermano, por sus bendiciones, gracias, Dios le bendiga a usted y a su esposa también. Y otro mensaje que dice: buenas noches, pido oración por mi hermana Perla, por su sanidad en su vida, que Dios tome control de su cuerpo, que ella está internada, también pide por su vida, por su mamá, por la familia. Gracias, Jacqueline nos manda saludos. También el hermano Gastón Adamo dice: Dios bendiga a los pastores Omar y Teresa y a los oyentes. Pido oración por mí y mi familia. Muchas gracias, que tengan un bendecido programa. Muchas gracias, hermano Gastón, también por comunicarte. Y luego vamos a estar orando por todos estos pedidos de oración. Gloria a Jesús. Gracias, hermano Maidana. Gloria al Señor. Gracias a nuestro hermano Jorge Maidana. Gracias a nuestra hermana Jacqueline, gracias a nuestro hermano Gastón Adamo, y gracias también, gloria al Señor, a nuestra hermana Virginia, sí, gloria al Señor. Gracias por nuestra hermana Virginia también, que está en la sintonía. Gloria al Señor. Vamos a estar orando luego. Gloria al Señor. Quiero cantar.
aunque no crea, y estén presos de su propio razonamiento, aunque no puedan ver y se hayan cegado su entendimiento. Deberán continuar, no se dejen engañar, deberán resistir y saber esperar. Todo lo que pidas bajo el cielo tienes un tiempo. Te entrego mi sueño, que se haga Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Estás escuchando Hablando de ti hasta las 0 horas y gracias a Dios por todos los que están en sintonía, como la hermana Miriam Robles que está en sintonía, como el hermano evangelista Joel Escubilla que está en sintonía y nos está escuchando. Dice: bendiciones, en sintonía con mi hermosa familia mientras cenamos. Y nosotros le decimos buen provecho, que estarán cenando de rico. Gloria al Señor. Gracias por la vida de Joel, de Juliana y mis preciosos nietos, Julieta, Valentina y Miqueas. Gloria al Señor. Gracias por Miqueas. Gracias al Señor por sus vidas. Los amamos en el Señor. Y también se comunicó, ya les digo, la hermana Miriam Robles dice: bendecido programa, Dios lo siga respaldando y usando para bendecir más todavía. Mucho cariño a ustedes, a Mauro que lo estuve escuchando, muy lindo cómo desarrolla la palabra. Paz de Dios para todos. Gloria al Señor. La hermana Miriam dice que usted desarrolla muy linda la palabra para todos. Gloria a Jesús. Gracias por nuestro hermano Mauro y por su crecimiento. Así que el Señor lo sigue usando cada día. Muchas gracias a nuestro hermano Joel, a nuestra hermana Miriam Robles. Gracias también por nuestro hermano Elías. Sí, Elías también nos dejaba este mensaje que no lo leí. Dice: Dios los colme de sus más ricas bendiciones, una bendición escucharlos. Excelente programa de edificación y fortaleza espiritual. El Señor nos ayude a reflejar su testimonio vivo en este tiempo, en todo lugar. Paz de Cristo para la audiencia y saludos al hermano Mauro. Gloria a Dios. Reciba los saludos de Elías, Mauro. Y las felicitaciones de nuestra hermana Miriam Robles. Gracias a Dios por nuestros hermanos. Gloria a Dios. Y bueno, ahora sí vamos a compartir la palabra de Dios. Acá capítulo 5, primera de Corintios 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Y cualquiera que escuche hablar al apóstol Pablo así de esta manera, lo primero que va a decir: qué falta de amor ese Pablo, no tiene misericordia, no tiene amor, no ama a las personas. Pero bueno, vemos acá que el pecado fue de incesto y Pablo había recibido noticias fidedignas. Se oye decir como cosa cierta, está diciendo, ¿no? De cierto se oye que hay, y él no iba a hablar, no es porque Pablo se llevara de lo que diga uno u otro, sino que verdaderamente hermanos fieles en el Señor, de testimonio, no que andaban inventando, ni andaban murmurando, ni andaban de casa en casa a ver qué pasaba, no, sino verdaderos siervos del Señor,
le habían llevado estas noticias. Se oye decir como cosa cierta, ¿no? De un pecado de fornicación que había sido cometido por un miembro de la iglesia en Corinto, que no había sido disciplinado. Ese es el tema. Acá la palabra fornicación traduce porneía y es un término que abarca toda relación sexual ilícita, o sea, realizada fuera del matrimonio. Los griegos no se preocupaban demasiado por tales pecados y ya hemos considerado la necesidad y la dificultad de establecer normas adecuadas de pureza sexual dentro de las iglesias de los gentiles. Pero el caso que aquí se menciona es aún más horrendo que el de la fornicación en general, ya que se trataba de la unión ilícita de un hombre con la mujer de su padre, ¿sí? Y no hemos de suponer que fuese su madre, pero sí su madrastra, sea en vida de su padre, sea después de la muerte de éste. Tales uniones fueron prohibidas a los israelitas según los términos de Levítico capítulo 18, y ni los paganos admitían incesto de este grado. Gloria al Señor. Podemos ver, hermanos, que se nos dice que los gentiles no nombran este pecado, sino que no se practica entre ellos. A pesar del libertinaje que prevalecía en la sociedad greco-romana, ellos no practicaban este tipo de pecados, el incesto, ¿no? Y ante el hecho notorio, los corintios, suponemos que se trata especialmente de sus guías, ¿no? De los líderes, no habían lamentado la deshonra que había caído sobre el nombre de Cristo, porque no se estaba deshonrando a una congregación, a un ministerio, a un lugar determinado, sino que se estaba deshonrando el nombre de Cristo con tal acto, sin censura alguna, sin tomar notas o disciplina o establecer algún límite, ¿no? Esto es lo que pasaba. Para pasar luego a la separación del pecador de la comunión de la iglesia, al contrario, se habían envanecido como si su posición en Cristo o quizás sus postulados filosóficos les colocara sobre un nivel superior a la inmoralidad de un simple miembro de la iglesia. No se trata solo de un descuido ni de la ignorancia de las normas cristianas, sino de una pretendida superioridad moral, algo que echa siniestra luz sobre el estado espiritual de los guías de la iglesia. El final del versículo 2 señala el procedimiento normal dentro de una iglesia cristiana y frente a un pecado escandaloso para que fuese quitado, dice aquí, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Al final de la sección, Pablo reitera, quitad al malvado de entre vosotros en el versículo 13, ¿sí? Lo vuelve a reafirmar. Primero les dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Tremendo. Verso 3 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gloria a Dios. Pablo presente en espíritu, físicamente Pablo se hallaba en Éfeso, pero el triste fracaso de la autoridad de los guías de la iglesia en Corinto motivó el ejercicio excepcional de la autoridad apostólica, de la autoridad del apóstol, quien se consideraba como presente en espíritu con el fin de proceder al juicio que la iglesia había descuidado. Tomó cartas en el asunto, ¿sí? Dice acá, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ¿sí? Estoy ahí con ustedes, estoy en la comunión orando por ustedes, estoy preocupado todos los días, presentando a cada uno de los miembros de la iglesia de Corinto en oración al Señor, ¿sí? Él se ocupaba, no es que, bueno, yo sembré y ya está, y como muchos no pasan de iglesia en iglesia, pero no se establecen, ¿sí? No se establecen, entonces no echan raíces, y eso es fácil, ¿no? Hermanos, pero el tema es trabajar desde abajo, sembrar y mantener, ¿no? La cosecha, para tener buena cosecha, guardar de los parásitos, guardar de las plagas, guardar
de cuántas cosas, ¿no?, que vienen a perjudicar lo que uno siembra. Verdaderamente el apóstol Pablo se ocupaba de esto, ¿sí? Y vemos el juicio del apóstol. Repetimos que la sentencia pasada por el apóstol a distancia sería excepcional, pues todo el pasaje indica que los guías deberían haber velado ellos mismos por la pureza del testimonio. Y él hace lo que les competía a ellos si no hubiesen abdicado vergonzosamente su responsabilidad. Ellos abandonaron su responsabilidad, no se hicieron cargo, hicieron, como quien dice, la vista gorda ante tal acto. Por eso tiene que decir: por mi parte, ausente en cuerpo, más presente en espíritu, como presente, he juzgado ya al que así efectuó esto. No es que pensara pronunciar juicio, sino ante la certeza de los hechos ya lo había hecho. La autoridad y la potencia que convalidan la sentencia, normalmente vemos que la decisión correspondería a los guías después de una investigación a fondo de los hechos, no llevarse por cualquier testimonio, sino que tiene que realmente ser comprobado, ¿no? Sin embargo, la Iglesia no puede hallarse ausente de un acto tan solemne como el de la separación de uno de sus miembros. Todo se habría hecho en el nombre del Señor Jesús y con su poder frente a la congregación y por obra de los guías. En este caso excepcional, el espíritu de Pablo, que incluye su autoridad apostólica, reemplazó a los guías por lo menos en esta presentación dramática de los hechos. Y es importante la mención del nombre y del poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues los corintios habían de comprender que la misma potencia que fue manifestada tan claramente en su salvación era la que operaba también en juicio frente a la persona que destrozaba el testimonio de la iglesia local por haber cometido un pecado horrendo, ¿sí? Porque no era una cosa sino más. Vemos que dice en el versículo 5: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y vemos acá que la entrega a Satanás, hemos de examinar todas las partes de la oración gramatical que tenemos delante. El tal hombre sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, dice la Escritura, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cada frase de esta cita ha sido muy comentada y discutida. La entrega a Satanás se halla también en primera de Timoteo capítulo 1 verso 20 en relación con los herejes Himeneo y Alejandro, quienes fueron entregados a Satanás por el apóstol, para que aprendiesen a no blasfemar, dice allí. Las dos explicaciones alternativas de esta frase aducimos a continuación han recibido el apoyo de buenos comentaristas, ¿sí? La frase equivale a la excomunión. La iglesia local viene a ser un territorio redimido de la potencia del príncipe de este mundo, o sea, del diablo, ¿no? De este modo, el miembro separado de la congregación se halla otra vez en el terreno del diablo, sujeto de una forma especial a su poder. La frase para la destrucción de la carne se ilumina si recordamos que en tiempos apostólicos, ciertos hermanos que pecaban contra los principios vitales de la iglesia sufrían consecuencias en sus cuerpos, diciendo Pablo más tarde a los corintios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea que han muerto. Cuando dice ahí la palabra de Dios en 1 Corintios 11, verso 30 al 32, y muchos duermen, se refiere a la muerte física literalmente, ¿sí? Por eso la importancia de beber y de comer la cena del Señor dignamente, gloria al Señor. No es una cosa sino más, hermanos. Y se esperaba pues que el hermano excomulgado sufriera en su cuerpo para que se diera cuenta de su situación y que el espíritu fuese salvo en el día del Señor Jesús. Porque, ¿saben una cosa? Cuando aprendemos, cuando pasamos por sufrimientos, cuando pasamos por dolores, ¿sí? Ahí cuando estamos débiles, hermanos, realmente. Y muchas veces Dios tiene que tratar de esa manera con nosotros para que no seamos condenados con el mundo, para que en el día del Señor podamos irnos con el Señor. El Señor nos disciplina, el Señor nos
primero nos amoneste. Cuando no le prestamos atención, Él va a tomar cartas en el asunto, ¿sí? Y viene, hermanos, la disciplina del Señor. Y dice la Escritura, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gloria al Señor. Muchas veces decimos, es el diablo que me está atacando, y no es nada el diablo, es tu desobediencia o es mi desobediencia, es nuestra rebeldía, ¿sí? Hermanos, que nosotros mismos le abrimos la puerta y nos ponemos en la mano de nuestro enemigo al desobedecer a Dios. Porque separado de Dios nada podemos hacer, hermano amado, hermana, amigo que estás escuchando. Por eso, qué importante que es poder entender lo que dice acá, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿sí? Muchas veces se insiste en vamos a pasar por alto esto, vamos a dejar, pobre el hermano, ya va a recapacitar, y piensan que eso es amor, y eso no es amor, hermano querido, ¿sí? No es amor, eso es libertinaje. Gloria al Señor, ¿sí? Hermanos, porque verdaderamente cuando amamos a alguien vamos a corregir lo que está mal, ¿sí? Y la frase significa una manifestación especial del poder apostólico de Pablo. Hemos visto ya que Pablo tuvo que actuar según su propia autoridad apostólica en vista de la triste renuncia de los guías aquí en Corinto, y en 1 de Timoteo 1:20 le vemos obrar del mismo modo en otro caso frente a herejes persistentes, sin que se note la intervención de los pastores de iglesia alguna. Él es el que actúa allí. Y en apoyo de esta explicación se citan casos análogos de juicios apostólicos, pues los engañadores Ananías y Zafira murieron por la palabra del apóstol Pedro, y el falso profeta Elimas quedó ciego por la sentencia de Pablo. Vemos, hermanos, esta autoridad apostólica, esta es autoridad, no como algunos que hoy, apóstoles de estos tiempos, que maldicen al pueblo de Dios cuando ya somos bendecidos, hermanos, tremendo, ¿no? Algunos que hacen cada cosa, hermanos queridos, pero estamos hablando acá de la autoridad del apóstol Pablo frente a casos que persisten, de casos de necios, de personas insensatas que están allí para destruir a la iglesia del Señor, que persisten en su maldad, que persisten en el pecado, en su rebeldía, en su postura, y de esa manera traen malestar dentro de la congregación, mal testimonio, el nombre del Señor es pisoteado, es blasfemado, ¿sí? Hermanos, y la iglesia no avanza así, no crece, porque hay algo que está contaminando al cuerpo de Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Cuando nos enfermamos en nuestro cuerpo, alguna parte, algún miembro de nuestro cuerpo, cuando de pronto tenemos un malestar en el hígado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar el hígado, ¿sí? Gloria al Señor, para que el resto del cuerpo funcione correctamente. Y si el problema es en el corazón, vamos a tratar el corazón. Y si el problema es el cerebro, vamos a tratar el cerebro. Gloria al Señor, para que el resto del cuerpo funcione correctamente. Gloria a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este caso. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11 tenemos el caso de Ananías y Zafira, y en Hechos capítulo 13, versos 6 al 11 tenemos el caso del falso profeta Elimas, que quedó ciego por la sentencia de Pablo. Y el caso, también en el caso de Himeneo y Alejandro, ¿sí? El calderero, dice la palabra, ¿no? El apóstol actúa con el fin de que los sentenciados aprendan a no blasfemar, lo que también indica alguna prueba física que les haga recapacitar. A eso se refiere lo que dice aquí, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, ¿no? Podemos ver que estas explicaciones que estamos compartiendo en esta noche no se excluyen mutuamente, pues la autoridad de los apóstoles fue excepcional, mientras que persiste la de los guías frente a la necesidad de mantener limpio el testimonio de la iglesia, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. No son muy evidentes hoy en día manifestaciones milagrosas de castigo en la esfera física, pero sería un atrevimiento decir que no existen, hermanos. Verdaderamente yo sé que Dios disciplina. Gloria al Señor. Yo lo sé eso, hermano querido.
y a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, ¿no? Podemos ver que quedan permanentes los principios fundamentales de la disciplina para la debida orientación del pueblo de Dios y justamente para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No indica que el pecador no hubiese sido regenerado ni que la salvación de su alma surja de la disciplina. No estamos diciendo eso. El concepto de salvación es muy variado y complejo en el Nuevo Testamento y aquí significa el remedio espiritual del mal producido por el pecado en cuestión. Remedio que se adelanta por medio de la disciplina, siempre que esta sea aceptada por el disciplinado con sumisión y arrepentimiento sincero. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un caso así? Poner un freno, gloria al Señor, para que esto no siga creciendo, no siga avanzando. Y para eso el siervo de Dios, el ministro, los ministros que están responsables de la iglesia tienen que tener discernimiento espiritual, ¿sí? El pastor debe conocer a su oveja, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vemos acá que ya hemos visto que toda disciplina tiende idealmente a la restauración del pecador y no a su exclusión permanente de la comunión de los santos. Pero mucho depende también de la actitud que adopte el excomulgado o el que es separado, ¿no? Si se le abren los ojos a la verdadera naturaleza de su desvío y si se aparta de su pecado, el tiempo de disciplina podrá abreviarse, ¿sí? Sin embargo, el que persiste en su rebelión se excluye él mismo de la comunión de la iglesia. Hay personas que, no quieren aceptar la corrección, no quieren aceptar la disciplina, no quieren reconocer que están equivocados y ellos mismos se excluyen, hermanos, de la comunión de la iglesia y después dicen nadie me quiere, me dejan de lado y es él la misma persona que en su condición, ¿sí?, se va apartando, se va alejando. En 2 de Corintios capítulo 2, verso 5 también vamos a estar leyendo, dice la palabra, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirmáis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gloria al Señor. Y este pasaje nos enseña claramente, ¿sí?, gloria al Señor, que si la persona disciplinada o reprendida o amonestada o exhortada, exhortar es restaurar, ¿no?, corregida, pero hay personas que no quieren la restauración, quieren seguir en la misma postura, ¿sí? Si la persona recapacita, se puede abreviar, ¿no?, el tiempo de disciplina, ¿sí? Se le da un tiempo, tómate un tiempo, ¿sí?, para que puedas tomar fuerza en el Señor, para que puedas meditar, para que puedas orar, para que puedas ponerte a cuenta, estar bien, ser libre, para poder seguir y servir a Cristo. Vamos a otra alabanza y luego vamos a continuar con la palabra de Dios. Suma fuerzas antes de llegar en el momento que la luz comienza a desaparecer. El ángel traidor reúne a su ejército.
están llenos de dolor. Miras hacia atrás y no hay alegría. Te preguntas si realmente existe Dios. Lucha hasta el final, esta ofrenda espiritual. No temas ni desmayes, Él a tu lado está. Busca la verdad, no te dejes engañar. Dios te da la libertad, Él a tu lado está. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. De las hojas de un viejo libro que alguna vez leíste sin entender, descubres a un joven hombre lleno de gloria y con un inmenso poder. Oh no. Él es quien te da la vida y nadie te la puede quitar. Te consuela y sana tus heridas. No temas, en Dios puedes confiar. Lucha hasta el final, esta ofrenda espiritual. No temas ni desmayes, Él a tu lado está. Busca la verdad, no te dejes engañar. Dios te da la libertad. Lucha hasta el final, esta ofrenda espiritual. No temas ni desmayes, Él a tu lado está. Busca la verdad, no te dejes engañar. Dios te da la libertad, Él a tu lado está. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos en vivo hasta las 0 horas, ya nos queda menos de una hora para compartirte la palabra de Dios acá en el programa Hablando de ti, escuchando estas alabanzas. Nuestra hermana Miriam comentaba en el Facebook, hermosa alabanza. Gracias hermana Miriam, gracias por estar allí siempre alentando, siempre acompañando. Gracias al Señor por todas
las hermanas y hermanos que nos acompañan programa tras programa. También saludamos a la hermana Carmen de Canales. ¿Estará escuchando? ¿Usted qué opina, pastor? Seguramente que sí, la hermana, ¿eh? Le mandamos muchos saludos, muchos cariños a nuestra hermana. Sí que hace mucho que no la estamos viendo, ¿eh? Pero le mandamos muchas bendiciones a nuestra hermana. Y por ahí en estos días de campaña la vemos porque vamos a estar cerca de su casa, me parece, ¿no? Puede ser. Puede ser que lo podamos ver allí a la hermana Carmen. Gracias a Dios por la vida de ella y también por el hermano Oscar Canale. Saludos a todos los hermanos del Ministerio del Incomparable que están en sintonía, porque yo sé que los hermanos escuchan también el programa. Gracias al Señor por sus vidas, por su apoyo, por su oración, por acompañarnos siempre. Gracias al Señor por cada vida y la verdad que somos agradecidos, pastor, con el pueblo que Dios nos dio, ¿no? ¿Verdad? La verdad que sí, es un privilegio poder estar con los hermanos y qué lindo, ¿no? Gloria al Señor, lo que el Señor ha puesto. Bendito sea el nombre del Señor. Cada hermano, cada hermana que nos acompañan en nuestra congregación, la verdad que todos trabajan, todos colaboran, todos vamos para el mismo lado. Gloria al Señor, así que estamos muy contentos y agradecidos con el pueblo que Dios nos ha puesto y del cual nos puso de responsable, ¿no? Y que nosotros podamos verdaderamente enseñar la palabra del Señor y tener este discernimiento y acompañar y apoyar y alentar y también corregir a los hermanos, porque para eso Dios nos ha puesto, ¿no? A ningún pastor le gusta andar corrigiendo, pero acá ya se iban al extremo, ¿no? Acá se hacían los que no veían un pecado tan grave como el que estaba sucediendo y bueno, tan tremendo era que dice que ni siquiera la sociedad, para la sociedad estaba cometían estas cosas que pasaban dentro de la iglesia, ¿sí, hermanos? Pero bueno, todo es para aprender y la palabra de Dios nos enseña a nosotros sí, cómo debemos conducirnos en esta vida cristiana. Gloria al Señor. Se comunicó la hermana Graciela de Ciudad Evita, ya está en sintonía, nos manda saludos para ambos, comenta que estuvo orando como cada día, orando por nuestras vidas, por los remiseros y la audiencia, y que Dios nos siga usando y fortaleciendo, dice la hermana Graciela de Ciudad Evita. Gloria al Señor. Gracias, hermana Graciela, Dios le bendiga, gracias por sus oraciones, bendito Dios, que Dios siga bendiciendo su vida. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, continuamos acá con la palabra del Señor. Habíamos compartido hasta el versículo 5. El versículo 6 dice así, 1 Corintios 5, 6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Gloria al Señor. Y acá vemos en estos versículos la figura de la Pascua que es lo que veníamos hablando estos días pasados en los programas anteriores. Y vemos que la iglesia en Corinto era predominantemente gentil, pero ya había recibido enseñanzas basadas en el Antiguo Testamento, juntamente con la instrucción apostólica. De modo que Pablo podía contar con el conocimiento de los tipos más importantes de los escritos sagrados. La historia del Éxodo se destaca mucho en la perspectiva de la historia de Israel, y los creyentes judíos ya habrían explicado que su pueblo acostumbraba a barrer bien la casa antes de celebrar la Pascua, con el fin de evitar todo peligro de comer con levadura. Los días de los ácimos significaban días de pan sin levadura, y la masa para hacer el pan tenía que estar completamente libre de toda clase de fermentación. Pablo aplica la figura al caso de la iglesia en Corinto, ¿sí? Gloria al Señor. Lo que significaba la Pascua, en este caso, ¿sí? Y bueno, vemos acá que la locura de la jactancia de los corintios era que habrían dicho al efecto: ¿qué importa si este pecador notorio queda dentro de la compañía de los hermanos? ¿Qué importa? ¿Sí?
Pablo les recuerda utilizando la conocida figura de la Pascua que muy poca levadura basta para leudar la masa, toda la masa, haciendo imposible la celebración de la Pascua en pureza y sinceridad. La levadura se extiende por su propia naturaleza y lo mismo ocurre con el pecado que se permite dentro de la iglesia. Si uno no corrige a tiempo, eso va a seguir creciendo, creciendo, hasta hacerse una gran masa, como una masa con levadura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Y por qué se utiliza la levadura? Porque con la levadura se fermenta la masa. Y el pecado es de la misma manera, ¿sí? Como una masa con levadura que va creciendo y creciendo. Por eso, ¿cómo podría la congregación rodear la mesa del Señor para celebrar el sacrificio del verdadero Cordero Pascual si abundaba en ella la vieja levadura de malicia y de maldad? Esa es la pregunta, ¿no? Tremendo. Y estas expresiones abarcan más que el pecado escandaloso que habría de ser juzgado, pues recuerdan a los corintios y a todos que la malicia y la maldad deberían ser totalmente ajenas a la pureza de la congregación reunida en derredor de su Señor. Los panes sin levaduras del versículo 8 representan la limpieza y la sinceridad del corazón de los redimidos al unirse para celebrar el sagrado misterio de su redención por el derramamiento de la sangre de la víctima, o sea, del Cordero. Gloria al Señor. Pablo resume sus deseos para los hermanos de Corinto por medio de dos mandatos o exhortaciones. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, sino con los ázimos de sinceridad y de verdad. Pide un esfuerzo serio no solo en el caso de miembros que destrozan el testimonio, sino también en el fuero interno del corazón de cada uno, ¿sí? Tanto colectivamente o congregacionalmente como individualmente, como cada uno en su corazón. Eso le está diciendo aquí. Y todo lo que representa la vieja levadura debiera desaparecer, viéndose en su lugar los frutos de sinceridad y de verdad. Al mismo tiempo, Pablo no adopta una actitud negativa como si la vida de la iglesia hubiese de quedar paralizada mientras buscaban ansiosamente la levadura. Muy al contrario, exhorta a la gozosa celebración de la fiesta, que en este contexto no puede significar otra cosa que la sagrada cena del Señor como centro de la vida y de la adoración de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Y cómo debemos actuar nosotros frente a los pecadores, a aquellos pecadores notorios, ¿no? que son evidentes por el grado, ¿no? Manifiesto de su pecado, de su maldad, de su iniquidad, de su desvío, de su error, ¿sí? Gloria al Señor. Dice en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿sí? El tema se generalizaba, ¿sí? Aquí si no se cortaba a tiempo el pecado. En una carta que Pablo había dirigido anteriormente a los corintios, había hablado de la necesidad de separarse de la compañía de personas tales como los fornicarios, y se entiende los que llevan una vida tan desvergonzada que una asociación con ellas afectaría seriamente el testimonio de todos los hermanos. El famoso dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Hermanos, gloria al Señor. Si usted en el colegio, los que fuimos al colegio, los que van al colegio, los que están estudiando, siempre está el grupo de los que nunca estudian, de los que se copian, de los que, preparan a último momento, y está el grupo de los que estudian, de los que hacen las tareas, de los que se esfuerzan, cumplen con los trabajos prácticos, que están interiorizados de todo lo que el profesor o la maestra va pidiendo, ¿sí? ¿Y con quién se va a juntar usted? Gloria al Señor. En su vida espiritual, ¿con los espirituales o con los carnales? Con los que están en rebeldía, en desobediencia, con los que andan desordenadamente, o con los hermanos que se esfuerzan cada día en la gracia que es en Cristo Jesús. O va a estar con aquellos que perseveran, con aquellos que
que tiran para el mismo lado, ¿sí? Gloria al Señor, que tratan de enmendar el asunto y de seguir a la meta, gloria al Señor, de cumplir con el propósito al que fuimos llamados, gloria a Jesús. Hermanos, por eso es importante corregir a tiempo. Parece ser que los corintios habían hecho alguna pregunta sobre el particular, quizá con deseos de conocer los límites de la exhortación. Y en los versículos 10 y 11 que hemos leído, gloria al Señor, dice, en el 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, dice la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! Y acá vemos que el apóstol le da la respuesta, quien señala una clara diferencia entre el trato con personas viciosas del mundo y la asociación con otros que pretenden ser hermanos. Pablo no quería poner estorbos en el camino de los creyentes de Corinto en cuanto a sus negocios con gente del mundo. El contacto se limitaría a lo preciso para el trabajo diario o para los negocios, de modo que no entrañaba peligro para el testimonio y aún podía dar lugar a reprender el mal y recomendar el bien. Para no estar nunca en compañía de personas de mal vivir, tendríamos que salir del mundo, mientras que el Señor nos llama a dar testimonio en el mundo. Porque están aquellos que dicen, no, porque no voy a trabajar porque aquel es un idólatra, o no me junto con este porque es un idólatra. Pero acá el apóstol Pablo está haciendo la diferencia que se trata de aquellos que llamándose hermano, dice, ¿sí? Aquellos que pertenecen o que dicen yo soy cristiano, yo me congrego, yo soy la iglesia del Señor, y vive fornicando, con avaricia en su corazón, siendo idólatra, siendo un maldiciente, siendo un borracho o ladrón. Y la Biblia dice con el tal ni aun comáis, ¿sí? No está hablando de la gente sin Cristo, sino de aquellos que dicen ser cristianos, pero practican todas estas clases de maldades, o sea, de todas estas prácticas de pecados, ¿no? Hermanos, los hombres de mal vivir que se llamaban hermanos, el hecho de que se hallaran algunos hombres viciosos en la esfera de la profesión cristiana, no justifica la idea de que la iglesia pueda estar constituida por una multitud mezclada en la que algunos miembros sean verdaderos creyentes y otros no lo sean, ¿sí? Tremendo. Y hemos visto que el tema de la disciplina en la iglesia local, tal como la ha desarrollado Pablo, no tendría sentido en tales condiciones. Hemos de pensar más bien que durante el periodo de la formación de la iglesia en Corinto, acordémonos, primer siglo de la era cristiana, la iglesia dando sus primeros pasos, el apóstol Pablo trabajando a full, despierto, ocupado, preocupado y ocupado de la vida espiritual de los nuevos convertidos, de la iglesia del Señor, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Vemos acá que él se ocupaba y estaba al tanto de lo que acontecía dentro de las congregaciones, ¿sí? Y vemos, y hemos visto que el tema de la disciplina en la iglesia local, tal como la desarrollamos, Pablo no tendría sentido en tales condiciones, ¿no? Hemos de pensar más bien que durante el periodo de la formación de la iglesia en Corinto, muchas personas se sentirían atraídas por el mensaje sin que llegasen a entregarse del todo a Cristo. Muchas personas también en este tiempo llegan a la congregación, algunos por un beneficio, algunos por una necesidad, todos llegamos por necesidad, ¿no? El tema es que algunos se convierten y otros no. Algunos son regenerados y otros no, ¿sí? Algunos pueden estar años dentro de la iglesia y no haber nacido de nuevo. No se convirtieron nunca, ¿sí? Hermanos, y qué tremendo que es esto, ¿no? Y vemos, hermanos, que algunas quizás llegarían a ser bautizadas bajo su confesión de fe, mientras que otras asistirían a las reuniones como oyentes, y en todo caso su manera de vivir pronto quedaría patente delante de todos. La primera parte de este capítulo nos hace ver que tales personas que deshonran su profesión de fe de una manera desvergonzada han de ser excluidas de la comunión de la iglesia, y no solo eso, sino que los hermanos
consecuentes han de evitar su compañía, rehusando comer con ellos, ya que la comida en común llega a ser símbolo de una comunión que en tales casos no existe. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Tal prohibición no excluía la labor pastoral de los guías y tenía por finalidad impedir que el testimonio de la iglesia fuese equívoco en una ciudad como Corinto, que tanto necesitaba una clara lección de moralidad. Tremendo es esto. Por eso cuando el pastor, si tu pastor es un pastor de testimonio, que guarda la palabra, ¿sí?, que es fiel al Señor, que está comprometido, ¿sí?, en la obra del Señor, que se ocupa de tu vida espiritual, que te asiste, que te contiene, y que si te tiene que exhortar, te exhorta, te corrige, ¿sí? Dale gracias al Señor. Y cuando Él te dice algo, gloria al Señor, que Él sabe que es algo que no te va a beneficiar, presta atención. Porque hay algunos que dicen, ¿qué se viene a meter en mi vida? ¿Qué me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer? Hermanos queridos, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos sujetarnos. En tal sentido, no estoy hablando de a cualquier persona, sino a una persona que sea de testimonio, porque verdaderamente estamos en tiempos difíciles, ¿no? Algunos han abusado de la fe de otros, pero también están los que sirven verdaderamente por amor a Cristo, ¿no? Hermanos, como también están, como hemos mencionado ya en el programa anterior, aquellos que andan cosechando o en campo ajeno, ¿no? Cosechando en campo ajeno, o si no, pescando en la pecera. Algunos se los llama, me decía mi hermano, ¿no? Tengo un hermano en el Chaco, un siervo de Dios, y él decía, están los hermanos gorro de lana, que sirven solamente para calentar la cabeza, ¿no? Hermanos, tremendo, pero qué triste, ¿no?, que encontrar también a ciertas personas que se dicen ser ministros del Señor y andan llenando la cabeza a otras personas, ¿no? A los hermanos, a los ingenuos, a los débiles, a los que están dolidos, a los que están en rebeldía también. Por eso, hermanos, qué bueno que es saber que la palabra de Dios nos enseña en todas las situaciones, ¿no? No hay contradicción alguna entre esta doctrina de separación y la práctica del Señor Jesucristo, quien comía con publicanos y pecadores, pues en este caso los comensales eran personas que reconocían su enfermedad espiritual y deseaban recibir la salud de parte del buen médico que se preocupaba por ellos. No hay nada en el pasaje que tenemos delante que nos impida ir en busca de los pecadores con el mensaje de la salvación donde quiera que se hallen, sino que la palabra de Dios está hablando pura y específicamente a aquellos que se dicen ser y no lo son, ¿sí? Aquellos que dejan mal parado el nombre del Señor, ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude y nos ilumine y que seamos de buen testimonio, hermanos. La responsabilidad de los corintios es evidente que los guías de esta iglesia en general no querían ejercer la disciplina eclesiástica de una manera seria y consecuente, y quizás su pregunta sobre posibles asociaciones con pecadores notorios quería disfrazar esta evasión de su responsabilidad. Y Pablo aclara la situación con dos de sus características y tajantes preguntas. ¿Qué me va a juzgar a mí, a los que están afuera, ¿no? O sea, ¿sobre qué base puede un siervo de Dios asumir las atribuciones de juez en los asuntos del mundo? El maestro siempre rehusaba mezclarse en tales asuntos. Al fin Dios juzgará a todos los pecadores empedernidos conforme a sus obras, lo dice en el versículo 13 acá, gloria al Señor. Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y en el 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea que la iglesia se tenía que ocupar de los de adentro, no de los de afuera, ¿sí? Gloria al Señor, porque a los de afuera Dios los va a juzgar, todos vamos a ser juzgados, ¿sí? Nada más que el juicio de los hijos de Dios es diferente a de aquellos que no han sido justificados, que aquellos que no han abrazado la fe en Jesucristo, ¿sí? Es diferente, hermanos.
Y la palabra de Dios dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí fijarme a los que están practicando todo tipo de pecado afuera, si los que estamos dentro, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que somos llamados para vivir en santidad, no vivimos en santidad, vivimos en pecado o vivimos ajenos de la vida de Dios, como cualquier otro mundano? Entonces nos convertimos en hipócritas, ¿sí? Por eso la palabra del Señor acá dice en el verso 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Quiénes tenían que quitarlos? Aquellos que eran responsables. Gloria al Señor. Y al fin Dios juzgará a todos los pecadores un día. La segunda pregunta es, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? No lo estaban haciendo muy bien, y la forma de la pregunta recuerda a los hermanos responsables que les correspondía velar por la pureza del testimonio cuando se trataba de creyentes o de personas que pretendían serlo. Al final de la sección, su pensamiento vuelve al hombre incestuoso para decir a los guías, quitad al malvado de entre vosotros, recordándoles su responsabilidad en el caso concreto del cual había recibido noticias, ¿sí? Al punto y específico estaba hablando de ese perverso, ¿sí? De aquel que había cometido el incesto y no se había arrepentido, que tomaran cartas en el asunto como siervos de Dios, ¿sí? Como responsables de la grey. Algunos pecados graves. En las notas introductorias a este capítulo notamos que Pablo suele englobar varios pecados especiales que son incompatibles con la vida cristiana. Y en el versículo 11 se destacan no solo el fornicario, sino también el codicioso, o el avaro, el injuriador, el borracho, y el que estafa, el defraudador. Los pecados del fornicario rompen la base de la familia y por ende de la sociedad. El codicioso busca bienes para sí, haciendo un dios de la acumulación de lo material, ¿sí? Es un materialista, un avaro que quiere todo, 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 y hermanos, eso no es del agrado de Dios. Por eso Pablo le coloca al lado del idólatra, la avaricia es idolatría, dice la palabra de Dios, el cual da a un ídolo la gloria que corresponde solo a Dios. El injuriador pierde todo respeto frente a la personalidad de su semejante hecho a imagen y semejanza de Dios. El borracho empedernido peca contra su propia personalidad, pues pierde el control que le distingue como hombre, y el estafador o el defraudador echa mano, por los medios que sean, de lo que no es suyo, minando el concepto legítimo de la propiedad, sin la cual la sociedad deja de funcionar debidamente, ¿sí? Debemos respetar los bienes ajenos, ¿sí? Gloria al Señor, hermanos. Y ahí lo pone como ladrón, ¿no? Aquel que se apropia de lo que no le corresponde, porque robar no solamente, o ser un ladrón no solamente tiene que ver con ir y apuntar con un arma y sacar de forma violenta. El ladrón también es el que estafa, ¿sí? Y estamos llenos de ladrones en este mundo, hermanos. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, ¿sí? Nos ilumine en esta noche, y por eso es importante ver de qué se trata la disciplina. Y estos pecados que se condenan en todas partes no deben verse en la iglesia, ¿sí? Por eso dice también Pablo a los colosenses, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, es decir, los elementos de una vida puramente terrenal, fornicación, impureza, pasión, malos deseos y codicia, la cual es idolatría, motivos por los cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Son las terribles costumbres de antes que han de dejarse de entrar en la iglesia, pues no pueden admitirse entre los que invocan el nombre del Señor. Estas cosas no deben existir en la iglesia del Señor. Ahora, sinceramente hablando, hermanos, ¿sí? Hay muchos que viven en esta condición dentro de las congregaciones. El tema es, ¿aplicamos la palabra de Dios? Y muchas veces nos preguntamos por qué la iglesia no crece,
¿Por qué no hay un crecimiento espiritual? ¿Por qué no hay conocimiento de la palabra? ¿Por qué parece que falta madurez, que llegamos a un punto y retrocedemos? Porque hay pecados que no son corregidos, que no son disciplinados, ¿no? Que no son parados a tiempo, y eso va contaminando a toda la grey del Señor. Por eso la importancia, hermanos, de lo que dice acá en el versículo 7, y con este pasaje nos vamos a quedar en esta noche. Dice, capítulo 5, versículo 7, Primera de Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos queridos, por lo tanto debemos vivir una vida correspondiente a este sacrificio. Él sufrió por nosotros, Él murió por nosotros, Él pagó el precio para que ya no vivamos como una masa con levadura, ¿sí? Gloria al Señor. Sino que tenemos nueva vida, hermanos. Gloria al Señor, somos nueva masa, nueva vida, nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, vivamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gracias a Dios por el hermano Lucio, que se comunicó y está en sintonía, manda saludos. Dice: Dios los use y los guarde en su regreso. Pide oración por su salud, para que el Señor lo fortalezca y lo ayude a conseguir esa faja especial que le recomendaron usar, ya que tiene la columna desviada. También pide por el hermano Juan José para que pueda llegar a la reunión el día de mañana. Muchas gracias, para que el hermano Lucio pueda llegar a la reunión mañana. Gloria al Señor. Gracias, hermano, por comunicarse. Y también hay otro mensaje de la hermana Miriam Robles, ya lo dije, que decía hermosa alabanza. Y la hermana Graciela Jofre dice: buenas noches, programa radial hablando de ti, cálidos y afectuosos saludos para todos. Solicito oración para que el Señor Jesucristo abra un portal de bendición. Felices Pascuas, hermana Graciela Jofre, y gloria al Señor, porque ya están abiertas las puertas. Jesucristo es la puerta. Gracias, hermana Graciela Jofre, muchas gracias por este mensaje. Gracias, hermana. Gloria al Señor, gracias a nuestra hermana Graciela también, gracias a nuestro hermano Lucio. Vamos a orar, ¿sí? Oramos ahora, aprovechamos ahora que, gloria al Señor, oramos. ¿Qué les parece si ahí donde te encontrás, ¿sí? Estás acostado, acostada o parado, sentado, gloria al Señor, y poder tomarte este momento de oración? Nos ponemos de acuerdo. Algo sucede cuando dos se ponen de acuerdo. Y yo sé que hoy somos más que dos, que estamos en sintonía, escuchando la palabra de Dios, y vamos a orar en esta madrugada, en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Es un privilegio escuchar tu palabra. Es un privilegio, Señor Dios mío, saber que me amas y que nos estás hablando constantemente y nos exhortas, Dios mío, a no pecar. Nos exhortas, Señor Dios mío, a escuchar tu voz. Por eso, gracias, Señor, porque tú sigues hablando. Gracias, Señor Dios mío, por todo. Estamos orando por la vida de Graciela Jofre. Bendice a mi hermana. Abre las puertas, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice su vida espiritual, bendice su salud, bendice su economía, prospera su economía, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Estamos orando por nuestro hermano Lucio, que pide oración por su vida para que pueda conseguir, Dios mío, esa faja especial, Señor, que le recomendaron. Estés obrando, estés, Dios mío, abriendo las puertas, Señor, para nuestro hermano Lucio. Bendice, toca sus huesos, toca su cuerpo, toca su ser, Señor. Cúbrelo con tu sangre. Y oramos por nuestro hermano Juan José. Cúbrelo con tu sangre a mi hermano. Tócalo con el poder de tu Espíritu Santo a nuestro hermano Juan.
Dios mío, fortalece, toca su cuerpo, toca su ser, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por nuestro hermano Juan José, te damos gracias por nuestro hermano Lucio. Señor Dios mío, te adoramos. Gracias por esta petición y gracias porque nuestro hermano, gloria al Señor, pide que Dios que tú nos sigas usando y que tengamos un buen regreso a nuestro hogar. Gracias por nuestro hermano Lucio, gracias por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, que está en sintonía, nuestra hermana, y que estuvo orando por nosotros. Gracias por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice su salud, bendice su economía. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos toda la gloria a ti, Señor. Te agradecemos por nuestra hermana Miriam Robles también, que está escuchando. Bendecimos su vida, su ministerio, su hogar, su economía, su salud, su familia. Bendecimos, Padre Santo, en esta noche a nuestra hermana Miriam Robles. Gracias por tu sierva, Señor Dios mío. Gracias, Señor, también por el evangelista Joel, que nos mandó este mensaje. Bendecimos a nuestro hijo, a nuestra nuera, a nuestros nietos, Señor, a Julieta, a Gloria al Señor, a Miqueas, a Juliana. Gracias, Señor. Gracias por nuestro hijo Elías también, que mandó este precioso mensaje. Bendice a mi hijo Elías, cúbrelo con tu sangre. Toca, Señor Dios mío, Padre, a nuestra hermana Virginia, que pide oración por Lucía Sánchez, que está engripada. Lucía Sánchez, tócale a Lucía Sánchez, Señor. Toca, llévate toda fiebre, todo dolor en el cuerpo, todo problema respiratorio. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por nuestra hermana Virginia. Dios mío, llévate esos calambres, Señor. Oh Padre, toca la circulación de la sangre, toca las venas, las arterias, los tendones, los tejidos, los huesos, Padre. Toca, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú que conoces todas las cosas, Señor. Te agradecemos por nuestra hermana Virginia, te agradecemos por este varón, por Gastón Álamo. Gracias, oramos por él, oramos por su familia, Señor. Tú conoces todas las cosas, tócalo a mi hermano Gastón, Señor. Toca a toda su familia para que ellos puedan acercarse a ti, para que ellos puedan vivir un primer amor contigo, Señor. Fortalece a mi hermano Gastón, Dios mío. Padre Santo, Dios mío, dale fortaleza espiritual, dale fortaleza física, cúbrelo con tu sangre, motívalo, Señor Dios mío, llénalo con tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo sobre mi hermano Gastón Álamo, derrama de tu Espíritu Santo sobre la vida de Graciela, de nuestra hermana Virginia. Gloria al Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre Lucía Sánchez, sobre nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, sobre nuestra hermana Graciela Jofré, sobre nuestra hermana Miriam Robles, sobre nuestro hermano Lucio, sobre nuestro hermano Juan José. En esta noche, Dios mío, derrama de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios sobre la vida de Perla. Tócale a Perla, Dios mío. Sánale, Señor, para la gloria de tu nombre. Solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú puedes destruir, solamente tú puedes arrancar, destruir ese tumor, ese cáncer, en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos orando por Perla, estamos orando por Jacqueline, estamos orando, Dios mío, que tú pongas tu mano de poder en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, tú todo lo puedes, tú todo lo haces, Señor. Nada es imposible para ti. Por eso oramos, porque estamos creyendo, porque estamos seguros de que tú nos oyes, porque estamos seguros, Dios mío, de que tú sanas, de que tú libertas, aún en este tiempo, aún en esta década, aún, Dios mío, Padre, Dios de la gloria, en la situación en la cual estamos viviendo, Señor Dios mío. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Tú puedes sobrar en Lucio, tú puedes sobrar en Gastón Álamo, tú puedes sobrar en Perla, en esta petición que pidió Jacqueline, Señor. Tú puedes sobrar, Dios mío, en las peticiones de Graciela Jofré, en las peticiones de Graciela de Ciudad Evita, en las peticiones de Miriam Robles. Oramos por nuestra hermana Carmen de Canal, intercedemos por la familia Canales, por Oscar, por toda la familia. Oramos, Señor Dios mío, que tu Espíritu Santo, Dios mío, los esté tocando en esta noche, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalece las vidas, cúbrelos con tu sangre. Estamos intercediendo, Padre, para tu gloria,
para tu honra, para tu alabanza. Aquí estamos, Señor Dios mío, frente a estos micrófonos, orando, clamando, intercediendo. Ayúdanos a orar, a clamar, a interceder, Dios mío. Arranca, Señor Dios mío, los tumores, el cáncer, todo problema, Dios mío, en la salud, todo problema en los huesos. Mira, Padre, cuántas necesidades que hay, Señor Dios mío, pero tú eres el que suple todas las necesidades, tú eres el que abre las puertas en la economía, el que prosperas, el que bendice. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Fortalece para tu gloria, para tu alabanza. Gloria Amén. a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que se ha comunicado, que está en sintonía. Señor de gloria, sabemos que tú respondes la oración de cada uno de tus hijos, que tú escuchas a tu pueblo. Por eso te agradecemos en esta noche el poder orar, el poder interceder, el poder seguirte y servirte y glorificar tu nombre, Padre. Sabemos que tú estás en control de toda situación, de toda adversidad, y eres el que nos alientas, el que nos motiva, el que nos impulsa, el que nos sostiene, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor y por tu fidelidad. Toda la gloria te pertenece a ti. Amén. Vientos y mares quisieran jamás, con su poder aún en la tempestad, esparcir una lágrima de los vencidos.
Estás escuchando Hablando de ti. ¿Escuchaste bien lo que decía Logos? No te rindas, que te lo repetí unas cuantas veces por las dudas que no escuchaste. No te rindas, aunque te sientas morir, debes luchar hasta el fin, ¿sí? No dejes vencer el mal en tu propio ser, porque en su esclavo te convertirás. Y de eso se trata lo que estuvimos compartiendo, hermanos, ¿sí? No dejes que el enemigo se enseñoree de tu vida, no llegues al extremo, y cuando el Señor te habla, te corrige con amor a través de sus siervos, a través de un hermano, de una hermana, ¿sí? Gloria al Señor, escuchemos, porque dice la Escritura que no debemos endurecer nuestro corazón. Cuando el Señor nos reprende es porque algo malo estamos haciendo y Él nos ama y Él no quiere que nos perdamos. Por eso viene siempre la advertencia de parte de Dios para que nosotros nos apartemos de lo que estamos haciendo mal. Y no quiere decir eso que estemos condenados, no. Él quiere que nosotros recapacitemos. ¿Para qué? Para que vivamos una vida piadosa, una vida justa, una vida de testimonio, una vida de santidad. Y usted me puede decir, pero es muy difícil, nadie vive ¿saben que dentro del cuerpo de Cristo muchos son incrédulos y piensan que no se puede vivir en santidad? Y eso es una mentira del diablo. El diablo se ha enseñoreado de muchas vidas y les ha hecho creer, porque se equivocaron alguna vez, porque fallaron, porque pecaron, que ya no hay más remedio, que todo está perdido, que todo es una hipocresía, que todo es falso, y ya les hace dudar de toda la obra de Dios. Entonces estamos viviendo una fantasía, ¿sí?, dentro del Evangelio, si nosotros tenemos ese pensamiento. Pero no dejes que el enemigo te engañe, porque sí se puede. Por algo Dios nos demanda santidad, nos demanda comunión, nos demanda dejar la vieja vida, nos demanda abandonar el mundo, ¿sí? Porque ya no pertenecemos a Él. No andar en las tinieblas, sino andar a la luz de la vida que es en Cristo Jesús. Así que si Dios nos pide eso, es porque Él sabe que se puede. Dios no nos va a pedir algo que no podamos. ¿Usted sabía? Y si nosotros no podemos, Él nos da la fortaleza para poder vencer, ¿sí? Así que no te dejes derrotar. No vivas una vida mediocre, sino una vida de comunión en la presencia del Señor, sabiendo que Cristo viene pronto. ¿Saben por qué es esto? Porque Cristo viene pronto. Así que toda la gloria sea a nuestro Dios, quien se entregó a sí mismo, y como hemos compartido, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Gloria al Señor. Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Y no se trata de un día, no se trata de un día al año, sino todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Tenemos esta nueva vida, somos nueva masa en Cristo, aleluya. Por eso aliéntese tu corazón. Dice el hermano Gastón, muchas gracias al pastor Omar por la oración, Dios lo bendiga, amén, dice. Gracias, Gastón, a vos por estar en la sintonía y por orar también por nosotros. Que Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios. Y ya nos estamos yendo, pastor. Ya nos vienen a buscar, seguro. Ya nos... Eso es lo que me dijeron. Bueno, nos quedan 2 minutitos, así que los queremos saludar y decir que, bueno, el próximo miércoles no estaremos, la vigilia tampoco estaremos, por esta semana solamente los viernes, quizás. Este viernes sí, seguro. Este viernes sí, porque estamos de campaña, ¿sí? A partir de este sábado 19 estamos de campaña, como se escucha en la publicidad de la radio, así que esperamos verlos por allí para apoyar en oración. Vaya con algún invitado, invite a algún familiar, amigo, vecino, aquel que ha estado sembrando, que ha estado orando. Qué mejor oportunidad que llevarlo a la campaña para que pueda ser ministrada la persona y conocer al Cristo de la gloria, ¿sí? Que Dios les bendiga en esta noche. Yo voy a estar el próximo viernes, usted también, ¿verdad? El viernes a las 14 horas. Gloria al Señor. Gracias por la hermana Miriam, que nos manda un mensaje más. Dice, bendecido descanso, gracias por sus oraciones. Gracias a usted, hermana, por Gloria orar también por nosotros. Muchas bendiciones. Gracias, Mauro, como siempre. Mañana pan de vida, 8:30 de la mañana. A las 8. A las 8. A las 8. Yo te quiero hacer dormir media hora más, pero bueno.
8 de la mañana. Mañana está Mauro acá en el programa Pan de Vida y a las 15 horas está Evangelio Eterno. ¿Sí? Gracias a todos, Dios los bendiga. Paz del Señor.